Santo Domingo, UAS, con un posgrado en microbiología molecular de la Michigan State University y fellowship en enfermedades infecciosas y VIH del Presbyterian Hospital en New York City. El doctor Paulino Ramírez ha sido investigador principal en numerosos estudios epidemiológicos y clínicos, estudiando el VIH-Sida y otras ITS en poblaciones vulnerabilizadas. Fue el investigador principal del Proyecto Genómico Dominicano y realizó múltiples investigaciones sobre el SARS-CoV-2 circulando en República Dominicana. Es miembro de la Academia Dominicana de Medicina, entre otras sociedades. El doctor Paulino tiene un amplio currículum. Realmente la tarde no me daría para completar pues esta semblanza, por lo cual vamos a darle un fuerte aplauso para que presente su conferencia magistral Viruela del Simio. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. La verdad es que para mí es un gratísimo placer conversar hoy con ustedes sobre algo particularmente nuevo, si se pudiese decir, para nosotros de este lado. Sin embargo, para el conocimiento científico se van a dar cuenta que no es tanto, la verdad. Voy a pasar de inmediato con mi declaración de conflicto de interés. No tengo ningún conflicto de interés que declarar para esta conferencia. Y los fármacos que estaremos conversando en el día de hoy tampoco están asociados con mi conflicto de interés. Yo recuerdo hace varios años, cuando entré a la Escuela de Medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que una de las primeras clases de la carrera era Historia de la Medicina, y casi siempre los médicos empezábamos hablando acerca de la Grecia antigua y de dónde provenía muchas de las palabras que utilizamos en medicina y sus raíces griegas. Pues bueno, en esta conferencia vamos a empezar como empieza la medicina, hablando un poquito de la antigua Grecia. El enigma de Cleobulina, probablemente ustedes no han escuchado hablar de ella, probablemente lo han escuchado hablar. Cleobulina era la hija de Cleóbulo, particularmente, muy curioso, uno de los 7 sabios griegos. Cleobulina se encargaba de ir a las sesiones de los sabios griegos a tejerle el pelo a los sabios, y con ellos hacía adivinanzas. Mientras hacía eso, generaba cintas de adivinaciones y trataba de hacer que las personas pudieran adivinar esas claves que ella les iba dando. Eran composiciones que propiciaban a la discusión, pero también que iban guardando algunos elementos ocultos dentro del conocimiento de lo que ella quería transmitirse. Luego se convirtió en una de las filósofas del conocimiento griego del pasado. Utilizando este símil, volvemos a lo que vamos a hablar hoy, es que los virus nos van dando claves, nos van dando elementos de conocimiento que luego se van entretejiendo en el conocimiento posterior y nos van generando en muchas ocasiones problemas, en otras ocasiones no tanto. Sin embargo, nos generan esos enigmas
que por esa razón, en muchas ocasiones, ustedes también lo han escuchado, confundimos tanto la viruela con la varicela, que son dos cosas completamente diferentes. En ese momento se le bautizó como monkeypox o viruela del simio, porque la transmisibilidad se había encontrado entre monos. Sin embargo, entre seres humanos se reportaron casos a posteriori que no tenían una relación necesariamente con animales. Se mantuvo este virus perteneciente a la familia Poxviridae, dentro de la misma el género Orthopoxvirus. Pertenecen a un grupo bastante amplio de otros virus. De hecho, tiene la capacidad de afectar muchos mamíferos, otros mamíferos como la vaca, inclusive hay algunos reportes de Poxviridae que tienen la capacidad de transmitirse a través de insectos también. Por consiguiente, tiene una diversidad bastante grande esta familia. Ahora, volviendo específicamente a esta familia, tenemos que saber que es una familia de ADN, que no es un virus de ARN como el SARS-2, y que tiene una cadena de doble cadena, tiene dos copias idénticas de su cadena de ADN. Tiene y exhibe, dentro de los estudios inmunológicos que se han realizado, reactividad cruzada ante las pruebas de la viruela humana, inclusive de otros orthopoxvirus. De hecho, es uno de los grandes problemas que tenemos con muchas de las pruebas que se hacen de tipo serológico, porque se pueden cruzar con otras, y también, por consiguiente, como genera anticuerpos que son similares, pues también va a tener protección cruzada con otros orthopoxvirus. Y por eso, ustedes han escuchado en algunos de los medios de comunicación que aquellas personas que tuvieron la vacunación contra la viruela en su momento van a tener protección contra la viruela del simio. Vamos a ver un poco más adelante, y eso lo voy a dejar como una nota al margen, de que no necesariamente aquellas personas que hayan sido vacunadas hace ya más de 40 años van a tener la misma cantidad de anticuerpos suficientes como para producir una respuesta inmunológica adecuada, porque sabemos todos que en muchas ocasiones la inmunidad no es sostenida a través del tiempo, sino que se va perdiendo según va envejeciendo debido a los cambios de la inmunosenescencia del sistema inmune. El virión es muy grande. La figura que ustedes vieron al principio es una figura del NIH, de microscopía electrónica. Es un virus que se puede observar directamente en los microscopios de luz. Ustedes probablemente cuando hacen su práctica de biología ven o trabajan con microscopios de luz. En esos microscopios de luz ustedes pueden ver un virus de esta familia, porque son muy grandes. De hecho, son los únicos virus que se pueden ver con microscopía de luz son los de esta familia. Por eso yo le decía siempre a mis estudiantes en virología que si en algún momento le tocaba la suerte de ver un virus directamente en un microscopio de luz, que salieran corriendo, porque probablemente tenían una viruela frente a ellos. Es un virus que se multiplica en el citoplasma, por lo tanto no produce una infección crónica, solamente va a producir una infección aguda. La generación de partículas virales, este virus es muy grande, tiene aproximadamente 200 genes. Algunos de ellos son los targets para nosotros poder identificarlo a través de las técnicas moleculares. Y tiene cerca de 140 a 150 nanómetros. Esto es comparativamente con el virus del polio enorme. Si comparamos al virus del polio al lado de el virus de la viruela del simio, vamos a observar que son extremadamente disímiles. Esta multiplicación que se da en el citoplasma activa una respuesta inmunológica derivada de células T.
Por consiguiente, la respuesta inicial inflamatoria que se genera es derivada de células de la respuesta celular y por consiguiente se piensa, y algunos datos sugieren esto, de hecho algunas de las mortalidades que se han reportado hasta la fecha han estado relacionadas con inmunocompromiso derivado de CD4 justamente. O sea, la alteración en la respuesta derivada de células T va a propiciar unas mayores complicaciones de la enfermedad, generando esto un grupo de mayor riesgo. Desde el punto de vista de las claves que nos daba globulina sobre este virus, la segunda viene dándose desde hace muchísimo tiempo. De hecho, la presencia y la cocirculación endémica, ya no le llamamos, de hecho, países endémicos de la viruela del simio, ya hablamos de identificación previa e identificación actual de la viruela del simio, se mantuvo teniendo una cadena de transmisibilidad. Esto fue un análisis que fue publicado en PLOS Neglected Tropical Medicine, en el que se veía el análisis de casos desde 1980 cómo se iba expandiendo y saliéndose de sus lugares. De hecho, previo a el brote actual, ya en los Estados Unidos se habían reportado casos en algún momento. De hecho, en el 2007 se habían identificado casos que habían ocurrido y se habían asociado, de hecho, con mordedura de animales y no necesariamente de monos. La mortalidad en países de África Central se había mantenido entre 1 y un 10%. Dependiendo muchas veces de las características de los sistemas de salud. Por consiguiente, las respuestas que se daban a cada una de las infecciones va a depender de la capacidad de resiliencia que tengan los sistemas de salud para responder ante situaciones nuevas o situaciones emergentes como esta. En África, como ya tenían específicamente en la República Democrática del Congo, habían tenido muchos casos identificados, ya se conocía inclusive el manejo. Sin embargo, y cuando buscamos al día de hoy, qué había pasado en África hasta la actualidad, nos damos cuenta que la expansión subsecuente de casos de la viruela del simio fue nada más y nada menos que un proceso de inequidad en los servicios de salud. La respuesta a este fenómeno de expansión es de hecho un ejemplo desde el punto de vista de la salud global de inequidad de salud. ¿Por qué? Porque ya se sabía que existían casos. Sin embargo, cuando buscamos el número de vacunas que tiene disponible el continente africano, nos damos cuenta que son 0. Es decir, que durante años, de hecho durante décadas, habíamos visto cómo se nos venía encima la casa y no habíamos hecho absolutamente nada para llamar la atención ante una situación como esa. De hecho, los patrones y los datos epidemiológicos en la actualidad, estos son datos recientes, son publicados de la Organización Mundial de la Salud para el día 5 de agosto de este año, van de hecho sugiriendo inclusive que además de que habían tenido casos previos desde principio de año, han ido incrementándose también. O sea que el mismo problema que estamos teniendo nosotros fuera de África, lo están teniendo ellos también. Y de hecho, si miran las barras de distribución etaria, se van a dar cuenta que en la barra inferior vamos a tener, o ellos van a tener, muchos casos entre 0 y 9 años de edad. Quiere decir que es un problema de pediatría, es un problema de los primeros años de vida. Además de que lo hemos estado viendo con unos patrones de transmisibilidad en nuestros países, en Occidente, no significa que no vamos a tener otras poblaciones que van a ser afectadas de forma sustancial. Igual, si ven, la distribución de casos entre masculino y femenino se mantienen siempre siendo mayor en varones. En África se ha asociado
por el contacto y salir a trabajar, el contacto con autobuses, el contacto con ropa contaminada, el hombre sale más a trabajar que la mujer, que se mantiene con actividades más domésticas y por consiguiente tiene menos exposición. Eso estamos hablándolo en un contexto muy diferente al contexto de nuestro en Occidente. La tercera clave, y es una clave muy fuerte, porque nos lo han estado diciendo a través del tiempo, que hay muchos factores que han estado precipitando la aparición y el surgimiento de fenómenos de patógenos emergentes. De hecho, ayer en la revista New England Journal of Medicine se reportó un clúster de 45 casos de epidnavirus, que es otra familia, no me voy a meter ahí a hablar porque nos tomaría otra conferencia, pero eso nos habla de que los factores climáticos, en el primer elemento, negar la realidad de que el cambio climático ha estado facilitando el surgimiento de nuevos microbios que van a seguir surgiendo de lugares donde antes no estaban. Los cambios en los procesos de comunicación, hoy en día estamos más conectados que nunca. Lo que está allá está aquí. Y por consiguiente, solamente tenemos que tener un avión de distancia para que cualquier microorganismo pueda llegar de un lugar a otro. Los cambios demográficos, nos estamos moviendo hacia lugares donde antes no estaban los seres humanos. Estamos destruyendo la selva para crear casas y crear espacios que permiten que nos pongamos en contacto con animales salvajes que antes no tenían contacto con nosotros, y se dé ese salto que es conocido como spillover o salto de especie entre ellos y entre nosotros. Y obviamente los cambios de adaptabilidad. Y aquí está la siguiente clave que nos da este virus. Un cambio de adaptabilidad significa que en algún momento el virus pudo saltar hacia una población susceptible donde no existían anticuerpos circulantes, donde no había endemicidad, para decirlo de esa forma, y generó una mayor adaptabilidad hacia esa población. Y eso pasó justamente en el brote actual. Hubieron cambios, algunas de las proteínas ApoB, que son autorreguladoras de la estructura de replicación del virus, le facilitó un mayor ensamblaje, un mayor enlace con receptores expresados en células, específicamente de tipo mucoide, y obviamente esos cambios se expresan como mutaciones. Esas mutaciones fueron agregándose, de hecho se puede observar dentro de este árbol filogenético cómo se va diferenciando este grupo o este subgrupo dentro del mismo genoma de secuencias que se habían estudiado, y cómo se va separando de otras que habían estado circulando en África de forma previa. Igual, la clave de esta adaptabilidad se da específicamente porque, a ausencia de anticuerpos neutralizantes en una población determinada, pues se permite que ocurra más reproducción y más replicación viral. A mayor replicación viral pueden ir surgiendo mayores transmisiones. De hecho, para aquellos que son aficionados de darle seguimiento a la clasificación de las variantes del SARS-2, recuerdan que utilizamos letras para clasificarlo. Bueno, pues ya hay una clasificación nueva para el virus de la viruela del simio. Ya utilizamos A, utilizamos B, todavía no tenemos una C, así que eventualmente vamos a ir viendo cómo esto va a ir cambiando de acuerdo a mayores casos se puedan ir presentando. Sabemos hoy día que más de 26,000, 27,000 probablemente en este momento, personas han sido confirmadas con casos. Si vemos por el mapa de la Organización Mundial de la Salud, en nuestro continente, en los Estados Unidos, Canadá, Brasil y Perú son los países donde más casos se han confirmado hasta la fecha. Y obviamente Europa
que es donde la mayoría de los primeros casos fueron reportados desde el principio. De hecho, si ven esta curva de distribución, van a observar cómo se mantienen la mayoría de los casos entre la región de las Américas y el continente europeo. De acuerdo a la distribución de casos, solamente en Europa, de los 26.556 casos, 16.495 corresponden al continente europeo. Por lo tanto, mucha de la información que hemos estado agrupando en la actualidad proviene de publicaciones que se han realizado justamente en la mayoría de los países de Europa, incluyendo España y el Reino Unido, que son los dos países con más casos reportados. Hasta la fecha, 6 muertes han sido reportadas. El día de ayer se reportó una muerte más en la República del Ecuador, una en Brasil, 2 en España, una en India y una en Ghana. Eso representa una tasa de mortalidad de 0.04 aproximadamente. Es bastante baja si la comparamos con el número de casos, y qué bueno. Eso significa que podemos responder de manera adecuada los casos que se pudiesen complicar. Y vamos a ver en qué se complican los casos. Este virus no es fácilmente transmisible, no es la COVID-19. Por lo tanto, no va a tener un mecanismo de transmisión tan rápido y tan expansivo como lo tuvo la COVID-19. En los escenarios, cuando estudiamos su epidemiología, lo estudiamos de 2 formas. Lo estudiamos con las características de previa circulación y de circulación actual o no circulación previa, que son la mayoría de los casos que tenemos fuera de África, porque previa circulación, a mí no me gusta mucho utilizarlo, en seres humanos no se utiliza esa palabra, pero en virología sí se usa. Los ortopoxvirus son muy promiscuos desde el punto de vista de especies, es decir, que saltan de una especie a otra con mucha facilidad y permite que se den los saltos de especies a la inversa, es decir, que de un ser humano pueda volver hacia otro animal. Por consiguiente, en el continente africano se reportaron muchos casos de personas que fueron infectadas porque un animal los mordió. Y esa circulación se ha mantenido entre homínidos y no homínidos. Y por esa razón hablamos de ese fenómeno. De hecho, muchos de ustedes han visto en los carteles de transmisibilidad de información pública que se habla sobre mordedura de animales. Bueno, en nuestro ambiente, fuera de África, no es una forma de transmisión. Nosotros no vamos a tener eso a menos de que tengamos que una persona infectada sea mordida en el momento que tiene erupciones por un animal salvaje. Y la República Dominicana no tiene monos locales. De hecho, en el Caribe, solamente Trinidad y Tobago, creo, y San Kitts y Nevis tienen no homínidos. Los contactos se dan por contactos cercanos y la tasa de reproducción básica de este virus es de 1. Por lo tanto, a un caso que se ha reportado, vamos a tener 1 o 2 casos más. Por lo tanto, se necesita un contacto muy cercano, muy cerrado, para que se dé una transmisión adecuada de este virus. Eso nos juega a la positiva desde el punto de vista de su expansión, pero también nos habla de otras formas de transmisión que clásicamente no contemplábamos con la mayoría de las enfermedades virales. Por ejemplo, la transmisión por ropas contaminadas, porque estemos o dejemos en la superficie secreciones de lesiones en la piel. Son 2 de los mecanismos que utilizamos. De hecho, que utiliza el virus para poder transmitirse a través de gotículas que se generan en el proceso de aerosolización, en el rascado. Cuando las personas se rascan las lesiones, pueden también autoinocularse, llevarse de un lugar hacia otra parte del cuerpo. Es también un mecanismo de transmisibilidad o de autoinoculación. Eso se da con muchos virus de ADN, los herpes,
De hecho, se pueden transmitir también por autoinoculación. Me sale una lesión cerca de los labios, lo llevo hacia mis genitales y se puede expandir también la transmisión. Los viajes han sido el elemento fundamental para el contacto y la salida o la teoría fuera de África. La teoría de fuera de África es una teoría de genética humana, en realidad no es aplicable, pero facilita el símil en estos casos. Ahora, para aquellos que han cursado medicina tropical en la universidad, cuando hablamos de control y prevención de brotes, hablamos de redes sociales y salud, no de Instagram, ni de Twitter, ni TikTok. Estamos hablando de redes sociales, nosotros, cómo nos interactuamos. Y vemos dos tipos de redes de contactos, las redes de contacto que son de tipo dendrítica y las redes de contacto que son cíclicas. Las redes de contacto que son dendríticas son las mejores, porque uno lo lleva al otro. Y cuando tú tienes un virus que tiene una baja tasa de reproducción básica, recuerden, 1. Para Omicron es 16, para aquellos que no están familiarizados. La tasa de reproducción básica de Omicron es 16, o sea que por cada persona podemos tener 16 a 20 personas infectadas. Bien, para este es 1 o 2. Por consiguiente, las redes dendríticas van a facilitar la transmisión de virus que necesitan un contacto muy cercano. La transmisión de virus que necesitan que las personas intercambien fluidos para que pueda ocurrir la transmisión. Y por esa razón, cuando tenemos un efecto fundacional dentro de una población, si esa persona contacta a otra persona de forma cercana, va a permitir que salte hacia esa persona en específico. Si se da dentro de poblaciones que mantienen conductas sociales específicas, se va a mantener circulando dentro de esa población hasta que se conecte con otra red dendrítica. Así como las neuronas hacen la conexión, bueno, pues así mismo son las redes de contagio. En este caso, vamos a pensar un escenario en el que una va a llevar el contacto a la otra. Y obviamente vamos a tener que van a ir surgiendo en los extremos varios casos que se van a ir conectando uno a través de otro. ¿Qué podría pasar? Que si la transmisión se cierra dentro de esta red dendrítica, no pase a ninguna de las demás poblaciones. Y esa es una de las claves fundamentales de la respuesta a brotes. ¿Cómo yo hago que esta red dendrítica no se conecte con otra neurona en otro momento poblacional? Recuérdense que estamos hablando de personas. Cada bolita es una persona. Aunque estamos utilizando eso, no necesariamente es así. Entonces, ¿qué pasaría si salta? Bueno, que llegaría a una población 2 y esa población 2 va entonces a empezar, si salta un caso en este extremo, a aparecer casos que van a ir contaminando las demás poblaciones. Ese contacto que se da entre una población u otra es clave cuando nosotros rompemos una cadena de transmisión, cuando sabemos la dinámica viral. Por esa razón, en este momento, más del 91% de los casos que se han reportado han ocurrido en redes de transmisión cerradas entre hombres que tienen sexo con otros hombres. No necesariamente significa que no pudiese ocurrir un salto a una segunda población. De hecho, es cuestión de tiempo de que pueda ocurrir. Sin embargo, ¿qué podríamos hacer para que eso no ocurra? Y es ahí donde está la clave dentro de la respuesta a los brotes, evitar que eso pueda ocurrir, porque si no también la segunda población va a tener casos. Desde el punto de vista de la presentación clínica, vamos a ver dos fases. De hecho, lo he separado en dos fases, una que es la fase invasiva y la segunda fase que es la fase eruptiva. La primera fase tiene una media de incubación, es decir, desde el momento en el que ocurre la infección hasta que aparecen las manifestaciones clínicas de 8.5 días, con un intervalo de confianza de un 95%, de 6 a 11 días aproximadamente. Es decir, que tiene un periodo de incubación
bastante importante. Tiene usualmente manifestaciones prodrómicas, que es el periodo previo a la fase eruptiva definitoria, que son leves, y luego los síntomas van a perdurar en el tiempo. 66% de los casos que se han reportado han desarrollado fiebre, de hecho es uno de los primeros elementos que aparece. Astenia con 64%, mialgia 36%, dolor de cabeza y dolor en la garganta 32% y 14%. Ahora, 17% de todas las personas que se han infectado no han reportado ninguna manifestación clínica. Y eso es muy importante. Ese 17% significa que el 17% de todas las personas que se infecten no van a desarrollar manifestaciones clínicas iniciales. Y sabemos que desde el momento en el que ocurre la transmisión, desde que ocurre la infección, ocurre la capacidad de contagio o de transmisibilidad. Por consiguiente, 17% de las personas que tengan la capacidad de transmitirlo lo van a hacer sin tener manifestaciones clínicas. Y eso es muy importante desde el punto de vista de la prevención. La mayoría de los casos que se han presentado son menos típicos de países donde previamente se había presentado la circulación. Al parecer, la inmunorregulación que se da en la infección en países donde hay circulación previa del virus permite que mantenga un patrón muy particular, y en poblaciones que son nuevas, que son susceptibles nuevas, como en Occidente, pues aparezcan con patrones diferentes que se parecen mucho a características de transmisión sexual. De hecho, aparecen lesiones perianales porque, y en el pene, recuérdense que estamos hablando del 91% en varones, significa que hace un proceso de inoculación en el lugar, y la respuesta inflamatoria del sistema inmunológico es la que genera la erupción de síntomas. Se parece mucho, para aquellos que están familiarizados con la sífilis, a lo que hace el treponema pallidum, que en el momento o en el lugar por donde penetra es donde genera el chancro, donde genera la lesión inflamatoria. Eso habla de que genera unas lesiones derivadas de respuesta inflamatoria localizada. Una fase eruptiva, que es la siguiente. Ustedes dirán, ¿dónde están todas las fotos? Vienen más atrás, no se preocupen. La fase eruptiva se representa por lesiones patoneumónicas, que son definitorias de esta infección. 33% de los casos que se han reportado han desarrollado manifestaciones clínicas eruptivas en al menos 3 lugares al mismo tiempo. Es decir, que pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo sin que se mantenga una localización anatómica determinada. Las manifestaciones aparecen normalmente en la piel, pero también pueden aparecer en la mucosa. De hecho, la boca es uno de los lugares donde también se han reportado muchos de las lesiones características. El 99% de todos los casos que han desarrollado, que tienen infección confirmada, han desarrollado lesiones eruptivas. Es decir, que el patrón secuencial de manifestaciones clínicas va a aparecer en el 99% de los casos. El 93% de los casos han desarrollado lesiones anogenitales que hacen un fenómeno que conocemos como mimicría de transmisión, pareciéndose de hecho a muchísimas cosas que pueden confundirse con enfermedad de transmisión sexual. Aparecen en el abdomen, en la cara, y el 62% de los casos van a desarrollar linfadenopatías. Las linfadenopatías son uno de los elementos muy importantes que se dan en estos casos porque llaman mucho la atención y generan que la persona acuda al centro de salud. Por consiguiente, la aparición, de hecho, es uno de los elementos que primero aparecen, además de las lesiones eruptivas, permite que obviamente la persona se acerque al servicio de salud de forma rápida. Dentro de las complicaciones, que las hay, van a aparecer muchas que están asociadas justamente con las manifestaciones clínicas, donde aparecen
pueden aparecer complicaciones primordialmente de tipo inflamatorios. Aquellas que se relacionan con lesiones anogenitales, pues van a desarrollar proctitis o inflamación de la próstata, dolor rectal, constipación y además aparición de abscesos, que es uno de los elementos que pueden afectar más. De hecho, la mayoría de las complicaciones que se han asociado con mortalidad se han asociado con bacteremias. ¿Por qué? Porque se infectan por autoinoculación, por mala higiene, no reciben antibióticos a tiempo y bueno, tienen una diseminación. También pueden aparecer manifestaciones oculares y las laceraciones que son de tipo conjuntival son uno de los elementos de alarma. De hecho, cada caso que se presente con lesiones en los ojos o cerca de la órbita debe de transferirse inmediatamente a hospitalización para tratamiento antiviral. De hecho, es un criterio, de acuerdo a la guía de la Sociedad Internacional de la Sociedad Americana de Infectología, para el inicio de los antivirales. De hecho, se estratifica para eso. También aparecieron otras ITS de las cuales no habría necesidad de hablar mucho, pero sí se ha confundido en algunos casos la aparición de las manifestaciones clínicas con otra cosa. Es decir, que los médicos que han visto a los pacientes han pensado que ellos han ido por otra cosa, no necesariamente por viruela del simio. Por consiguiente, nos dice a nosotros que probablemente sea un elemento que genere mucha confusión a nivel comunitario cuando lleguen a los servicios de emergencia los pacientes con casos y pensemos, lo mandemos para la casa pensando que realmente tienen otra cosa. ¿Por qué? Porque pensemos que es una ITS común. Este es el estadiaje de lo que vamos a ver. Para aquellos que no están familiarizados con todas las palabras que tienen que ver con las lesiones en la piel, empiezan con máculas, pápulas, vesículas, pústulas y por último las úlceras y costras. Es decir, que aparecen diferentes estadios durante los días subsiguientes. Uno de los elementos definitorios de las manifestaciones clínicas que están asociadas con los ortopoxvirus es que tienen aparición sintomática o erupciones o eruptivas que van a tener sincronicidad, es decir, que van a ir apareciendo en los mismos estadios a través del tiempo. Si empiezan a aparecer máculas, luego aparecen pápulas, luego aparecen pústulas y luego aparecen costras. Es decir, que va a tener una sincronicidad de aparición de síntomas. Cuando el cuerpo entero esté lleno de lesiones pustulares, luego van a evolucionar a lesiones costrosas o ulcerativas. Y esas son las fases, todas, de hecho todas, son fases de transmisibilidad. Quiere decir que una persona que tenga erupciones o lesiones eruptivas va a tener cerca de 15 días a 20 días aproximadamente de capacidad de transmisibilidad hacia otras personas. Debemos de tener en cuenta el periodo prodrómico, es decir, que desde que ocurre la infección hasta que aparecen las lesiones estamos hablando de cerca de un mes casi en casa, y vamos a hablar de qué vamos a hacer cuando esos casos ocurran. Para aquellos que están familiarizados con los laboratorios, les tengo que decir que tomar una muestra de viruela del simio es muy complicado y muy peligroso. De hecho, se debe de hacer con PPE, con protección, con uso de mascarilla N95, con una ropa de bioseguridad. ¿Por qué? Porque las lesiones se toman con hisopados y se deben de tomar de las lesiones eruptivas. No significa que no aparece, porque el virus genera viremia. De hecho, podemos encontrar partículas virales en sangre, pero donde mayor abundancia hay es en las lesiones eruptivas. Por esa razón hay que tomar la muestra directamente desde las lesiones y en ese momento, cuando se hace ese procedimiento, se generan aerosoles. Imagínense cuando ustedes tienen una espinilla, para no utilizar otro ejemplo, cuando la reventamos, ¿qué pasa? Bueno, pues eso mismo pudiese pasar en un entorno clínico. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado para poder hacerlo y se hace por PCR. Las pruebas de anticuerpos que existen
solamente se utilizan para pesquisaje epidemiológico. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio de campo, vamos hacia una comunidad a tomar muestras, a ver quiénes pudiesen estar infectados o no, y vamos entonces a tomar muestras serológicas. No vamos a hacer PCR porque eso requiere unos costos y también un procedimiento muy particular. Sin embargo, las pruebas serológicas tienen un gran problema, como les mencionaba al principio, es que tienen acción cruzada con otros ortopoxvirus. Por consiguiente, que te salga una prueba serológica positiva no significa necesariamente que sea causado por el virus de la viruela del simio, sino que puede ser por otra cosa. Inclusive, en poblaciones que hayan tenido vacunación, puede salir también positiva. Por esa razón, solamente en esos casos se tiene como criterio, la Organización Mundial de la Salud así lo recomienda. Por consiguiente, muchas de las lesiones que han ido apareciendo han ido cambiando, y por eso el gráfico de las lesiones que les mencionaba, porque muchas de las publicaciones que tenemos provienen de África y vemos muchas de las manifestaciones clínicas en colores de piel distintos, y por esa razón a veces no entendemos muy bien cómo es que se ve. Y bueno, para eso se ha hecho muchas fotografías para que podamos familiarizarnos con las lesiones cuando las podamos ver en algún momento. Lesiones que de nuevo pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo y que van a ir progresando. Este es un grupo de casos que fueron publicados en el Reino Unido, estos que están aquí, de lesiones que aparecieron en diferentes pacientes en diferentes momentos de la evolución, inclusive como ven hasta los 46 días pueden aparecer todavía lesiones, se ha descrito también. También en este artículo que salió anteayer en Lancet, fue un grupo de investigadores de España que hicieron una publicación sobre los casos que ellos han estado estudiando en estos últimos meses. Si pueden observar, son de nuevo lesiones que pueden aparecer en múltiples lugares, que no necesariamente se circunscriben hacia un espacio anatómico determinado, y que por esa razón tenemos que tenerla en consideración. Ahora, ¿qué otras cosas pueden aparecer y que tenemos que tener en consideración? A eso le llamamos diagnóstico diferenciado. Y nuestro diagnóstico diferenciado incluye el herpes genital, que es el primero, el más comúnmente que se puede confundir. De hecho, se contamina con bacterias muy a menudo y puede producir lesiones inflamatorias muchísimo más grandes, así como pasa con la viruela del simio. La varicela también, de hecho, en estos momentos tenemos muchos casos en la República Dominicana de varicela. He visto bastantes casos, específicamente en niños, que se pudiese confundir también con la viruela del simio. El molusco contagioso, que es un ortopoxvirus, de hecho, también, un primo de la viruela del simio, y que se transmite mucho en niños, en etapa escolar. De hecho, en septiembre, octubre, esa es la época de mayores casos a nivel mundial de molusco contagioso, porque tiene lo mismo que le mencionaba, una red dendrítica de transmisión. Todos los niños que están en la escuela, porque intercambian chupetes, porque intercambian dulce, porque se meten la mano en la boca, porque juegan con saliva, eso mantiene un contacto cercano. Y obviamente la gran imitadora, la sífilis, que es otra que también puede debutar con muchísimas respuestas inflamatorias que se pueden confundir con la viruela del simio. He colocado muchas de las cosas que hasta este momento he discutido con ustedes en este gráfico, que habla un poco de la proyección de cómo se comporta la infección, algunas referencias y algunos datos. Esto se está transmitiendo a través de YouTube, o sea que ustedes pueden volver en cualquier momento a través de un nivel en línea para poder verlo y tener las imágenes con mayor detalle si así lo gustan. También un momento, o en el momento en el que ya tenemos información de este tipo, bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Pues vamos a utilizar un ejemplo, uno solo. Vamos a utilizar el ejemplo de Montreal. ¿Qué hizo la ciudad de Montreal? Bueno, pues la ciudad de Montreal hizo una rápida identificación de casos.
Los médicos fueron bien cautos en identificar casos que le pudieron llegar a nivel inicial, a los primeros niveles de atención. El gobierno de la ciudad de Montreal y de la provincia de Quebec emitió una guía nacional de manejo con los lineamientos específicos de qué hacer ante los diferentes escenarios que se le presentaran. Las muestras se empezaron a enviar directamente al Laboratorio Central de Quebec, por lo tanto se activó no solamente la búsqueda activa de casos, los lineamientos a nivel central, pero también los laboratorios empezaron a tener la capacidad diagnóstica. Implementaron sistemas de prevención de infecciones y medidas de control y, obviamente, muy importante, la investigación rápida de casos y los rastreos de contactos para poder hacer vigilancia de brotes. Con esto se generó una guía de atención a pacientes y contactos que se le puso a disposición a las comunidades. ¿Qué se le decía a las personas? Mientras usted esté contagiado, mientras tenga manifestaciones clínicas, usted debe de evitar el contacto con otras personas. Debe de cubrirse todas las lesiones con ropa y también utilizar vendajes, utilizar mucha higiene y también utilizar mascarillas durante los momentos en el que tal vez pudiese estar en contacto con otras personas. Para los contactos de esas personas que tenían manifestaciones clínicas, entonces, ¿qué le dijimos? Tenemos que monitorearte durante 21 días y si hay disponibilidad, hay que vacunar. Y esa fue una de las herramientas que utilizó la ciudad casi de inmediato para evitar algo que iba a pasar un poco más después. Realizar las pruebas si aparecían lesiones, obviamente, y mantener una reducción de contacto. A esto se le conoce como vacunación en anillo. Para los niveles de control, todos los casos que estaban con manifestaciones clínicas y sus contactos fueron identificados y a las personas que fueron contactos se vacunaron de inmediato. ¿Para qué? Para evitar que ocurriese el salto a la población número 2. Por lo tanto, y eso ha ocurrido en esta ciudad, el número de casos, además de una rápida movilización social, de hecho, la ciudad de Montreal involucró a las comunidades para que fueran parte de lo que el Ministerio de Salud Pública estaba haciendo. Decirles que se realizaron panfletos, combatir la desinformación con información. Literalmente, eso sería como el resumen de qué fue lo que se hizo. Antes de que te digan qué es lo que tú tienes que hacer, yo, que sé lo que hay que hacer, te voy a decir lo que hay que hacer. Y a mí me interesa llegar a ti, a mí me interesa que tú sepas que a mí me importa, la verdad. Y que no quiero que te marquen, que te pongan un estigma y un letrero de que tú realmente eres la única persona que te le puede dar la infección, sino que yo necesito que tú le digas a los que demás personas, igual que tú dentro de tu propia comunidad, vengan a nosotros y nos digan qué es lo que nosotros lo tenemos que hacer. Es decir, llevar a las organizaciones, a las comunidades hacia el centro de toma de decisión. Y eso es uno de los elementos de empoderamiento comunitario que aprendimos en 1980. Ustedes no habían nacido, la mitad de ustedes. Ellos sí. Pero bueno, aprendimos con otra pandemia que la movilización comunitaria cambiaba la tendencia total de lo que las enfermedades podían causar dentro de un país, dentro de una región determinada. Lamentablemente tomamos decisiones muy tardes en ese momento y esta vez, y lo vamos a ver un poquito más adelante, no debemos de hacerlo. Montreal, por lo tanto, ha empezado a ver un declive en el número de casos. Y si queremos más evidencia de que la ciencia funciona, ahí está. Creo que es suficiente como para demostrar que eso es un ejemplo que debemos de replicar a nivel internacional. Desde el punto de vista de la vacunación, la Mortality Morbidity Weekly Report del 27 de mayo dio la liberación de las guías de vacunación con 2 vacunas, Jynneos y ACAM 2000, y además la autorización para off-label del uso de tecovirimat y también de la inmunoglobulina intravenosa. Ya se han ido agregando el cidofovir y otros medicamentos. La primera vacuna, Jynneos, se conoce también como Invamune. Esa fue la vacuna
que utilizaron en Montreal para el control de casos. De hecho, hace pocos días, como se estaba celebrando un congreso internacional, a todo el que llegaba al congreso se le ofrecía también vacunación. Otro ejemplo más también de salud pública, la verdad. O sea, tener la capacidad de reducir la posibilidad de transmisibilidad entre poblaciones. La vacuna es una vacuna viva atenuada, no es como la vacuna de Pfizer de COVID-19. Es una vacuna que tiene algunas restricciones porque como es una vacuna viva, atenuada, en algunas poblaciones de inmunocompromiso hay que tener ciertos niveles de cuidado por los efectos secundarios que pudiesen aparecer asociados con este tipo. No es una vacuna para la viruela del simio, es una vacuna que fue creada para la viruela humana, pero recordemos que sabemos que si se producen anticuerpos contra la viruela humana, también vamos a tener anticuerpos contra la viruela del simio. La segunda es una vacuna viva, que es la CAM2000, no es la que más se está utilizando porque su administración es un poco complicada. Es una vacunación percutánea, así. Yo creo que verlo duele, cómo se pone, pero se pone de forma percutánea en varias ocasiones para los más grandecitos que le pusieron vacuna de ese tipo contra la viruela, era así que se ponía y por eso generaba alguna marca aquí en los brazos. Bueno, pues por eso era que pasaba. Así que bueno, no, en este momento en los Estados Unidos no está vacunando con la CAM2000, pero sí está dentro del armamento de cosas que se pueden hacer. También existe PrEP para la viruela del simio. Se ha utilizado, por ejemplo, para personas que pudiesen potencialmente estar en contacto con personas infectadas, dígase personal de salud, de los laboratorios. De hecho, ese es uno de los primeros grupos poblacionales que se ha estado vacunando en los Estados Unidos y en Canadá, poblaciones de equipos de laboratorio, personal de salud de primera línea, también personas que trabajan en investigación con monkeypox y obviamente en las poblaciones a nivel comunitario. ¿Y qué ponemos? Entonces, ¿qué damos? Uno de los grandes problemas que hemos observado con esta infección es que duele mucho. De hecho, es uno de los grandes quejas de los pacientes cuando tienen la infección. Duele mucho. Es decir, que genera hasta cierto punto un trauma, diría yo, tener tanto dolor. Por esa razón, uno de los principales elementos que se toma en consideración para el tratamiento es la analgesia. Y se debe de tener en consideración casi de inmediato, inclusive el uso de paracetamol, inclusive el uso de morfina, de codeína y de lidocaína en gel, son medicamentos que se han estado implementando y utilizando en estos casos. Los antibióticos y desde el punto de vista quirúrgico, las incisiones quirúrgicas y los drenajes de las lesiones por abscesos que se puedan generar. Ahí hay varios artículos que ustedes pueden revisar donde se presentan series de casos desde hace mucho tiempo sobre este tipo de intervenciones. Y antivirales, bueno, 3 antivirales, el Cidofovir, el Brincidifovir y el Tecovirimat. El Tecovirimat es rarísimo porque no lo habíamos escuchado mucho en su uso. El Cidofovir sí, lo conocíamos ya, se ve utilizado para infecciones oculares como el citomegalovirus u otros virus de ADN. El tratamiento de antivirales se reserva para los casos severos, es decir, personas que requieren hospitalización, niños y mujeres embarazadas. Olvidé en algún momento mencionar que existe transmisión materno-infantil a través del útero de este virus. Se me pasó, pero está en el gráfico, pero también debemos de tenerlo en cuenta, porque podemos tener casos de transmisión materno-infantil in útero, también por el contacto, obviamente, de la madre al hijo, pero también in útero sí se han reportado casos. Por lo tanto, en los casos confirmados de viruela del simio, en embarazo se debe dar
antivirales para reducir la carga viral de la infección. El tecovirimat, como les mencionaba, se puede utilizar en adultos y en niños. De hecho, es uno de los medicamentos que más se utiliza. Es un inhibidor de la actividad de una de las proteínas virales, la BP37, es decir, que reduce la cantidad de viriones que se generan dentro de la persona y también la salida. Por eso, el tecovirimat también se puede utilizar para prevención, para tratamiento como prevención, porque va a reducir la cantidad de partículas virales dentro de la comunidad. Así mismo como hacemos con una que se llama VIH, muy parecido. El Cidofovir es un bloqueador de la síntesis de ADN, un inhibidor competitivo del ADN polimerasa. Es un medicamento que lo conocíamos porque se utiliza para adenovirus, para citomegalovirus. De hecho, en el 96 era el único medicamento que se utilizaba inyectable directamente en el ojo para las infecciones por citomegalovirus. Lo conocemos muy bien, lo hemos visto muchísimos años y es endovenoso. El brincidofovir es un derivado, es una molécula de uso prolongado lipídico conjugado del cidofovir, es decir, que es muy similar desde el punto de vista de su estructura con el cidofovir y se puede utilizar, lo único que en este caso se puede utilizar de forma oral. O sea que para los casos que puedan utilizar tolerancia oral se puede dar también. Desde el punto de vista de los contactos, se recomienda que personas que hayan tenido contacto con personas positivas o confirmadas se deba o se pueda utilizar inmunoglobulina intravenosa de Vaccinia como tratamiento de prevención. Este es el PrEP de la viruela del simio, de hecho. También para personas que de tipo en el trabajo se hayan puesto en contacto con secreciones y se hayan infectado o durante un procedimiento en el laboratorio le haya caído algún aerosol y se hayan expuestos con un caso positivo, también se debe de considerar esta. Lamentablemente, algunas de las personas que reciben algunas de las vacunas, como la CAM2000 principalmente, desarrollan efectos adversos de importancia. En muchas ocasiones también, para esos casos severos, se puede utilizar la inmunoglobulina específica de Vaccinia. Ya concluyendo, el día de hoy que hemos hablado bastante, de hecho me pasé muchísimo del tiempo que yo pretendía hablar. Una de las cosas importantes que hemos aprendido en estos 100 días, apenas llevamos 100 días de los brotes en Occidente, es que debemos de proteger a las comunidades para reducir la transmisión. Yo creo que ese es el principal elemento y por eso se declaró como de emergencia por la Organización Mundial de la Salud. Reducir el número de casos, sí o sí. Ese es el llamado. Y para eso necesitamos utilizar la inteligencia colectiva. Debemos de involucrar el conocimiento local, debemos de utilizar la data, debemos de utilizar la evidencia existente para poder tomar decisiones basadas en la evidencia. Debemos de incrementar las capacidades de ustedes, que van a ser clínicos en el futuro, y de lo que ya son clínicos el día de hoy, en el conocimiento y el manejo de esto, que es nuevo para nosotros. También las medidas médicas que puedan ser utilizadas, el acceso que sea equitativo hacia las vacunas, hacia el tratamiento, hacia las medidas de prevención, también deben de ser consideradas. La coordinación de emergencia para poder tener soluciones de nivel central de las autoridades, pero que la gente también la adopte y las asuma, porque al final del día hacemos poco o le hacemos muy poco trabajo cuando le informamos a la persona y la persona simple y llanamente no le interesa. La investigación participativa. Estamos vacunando, hay muchos países que están vacunando. La pregunta es, ¿una dosis va a ser suficiente? ¿Vamos a necesitar 2? ¿Cuántas que vamos a necesitar? Eso habla de que necesitamos evidencia. ¿Qué aprendemos en cada país por los casos que tenemos? ¿Qué hemos aprendido hasta la fecha en República Dominicana con los casos que hemos tenido? ¿Cómo ha sido el manejo? ¿Cuáles han sido las intervenciones? ¿Cuáles medicamentos se han utilizado en estos casos?
cuidar de los más susceptibles, las personas que menos acceso a los servicios de salud tienen, que puedan recibir accesos a lo que puede existir en su momento. Algunos países han empezado a vacunar, pero la gente tiene que registrarse en una página de internet para poder tener una cita. Imagínate tú, una persona que no tenga acceso, no sepa cómo utilizar la tecnología, eso genera disparidad e inequidad. Esta obviamente no es la única emergencia viral, no va a ser la última. Bueno, pensábamos que COVID-19 iba a ser la última, pero ya nos dijeron que no, que realmente no. Y también, si volvemos al slide de los factores que han estado predisponiendo este fenómeno, nos dice que vamos a seguir viendo fenómenos como este a través del tiempo y que ustedes, las futuras generaciones, deben de estar atentos a que esto va a volver a ocurrir y va a ocurrir con formas más frecuentes. Por esa razón, finalizando el día de hoy como empezamos con Grecia, vamos a traer la historia de Sísifo. El mito de Sísifo, probablemente ustedes no habían escuchado hablar de él, pero bueno, vamos a escuchar el día de hoy. ¿Qué le pasó a Sísifo? Sísifo era el rey de Epira, de lo que es Corintio el día de hoy. Él negó que estaba vivo, se le escondió a Zeus y Zeus lo castigó y lo puso a cargar una piedra por una montaña, y él tenía que ir todos los días, desde que empezaba el día hasta que finalizaba el día, subiendo por la montaña con la piedra a cuestas. Y cuando él llegaba arriba la soltaba y volvía y caía, y él volvía de nuevo abajo a tomar su piedra y volvía de nuevo arriba, y así lo iba a hacer por la eternidad. Ese era el castigo de Zeus por haber hecho eso y haberle mentido. No seamos así en la salud, no seamos así en la respuesta a las enfermedades, no volvamos a cometer los mismos errores que hemos cometido históricamente por nuestra absurdidad de querer aceptar que la evidencia científica está ahí y que la evidencia científica se utiliza para que aprendamos de los errores del pasado, para tomar mejores decisiones el día de hoy. Y ese es uno de los grandes paradigmas de nuestra sociedad del día de hoy. Cómo nosotros abrazamos la ciencia y utilizamos la ciencia para movernos hacia el futuro. La pandemia de la COVID-19 nos demostró que si no hubiésemos tenido el conocimiento de la ciencia para poder desarrollar vacunas de forma rápida, muy probablemente el día de hoy todavía estuviésemos contando las personas que íbamos a perder y muchos de nosotros no estuviésemos aquí el día de hoy. Con esto yo creo que finalizo y creo que tenemos una sesión para preguntas. Muchísimas gracias.